Hola a todos, bienvenidos a Ale Video 86. En esta oportunidad vamos a hablar del mantenimiento de la moto para tener en cuenta desde que uno la compra y a lo largo de los años, de los kilómetros que vamos haciendo, y qué cosas son importantes tener en cuenta, qué respetar, qué es lo que te dice el manual de taller o el manual de usuario y qué es lo que no te dice y debemos tener en cuenta. El mantenimiento de la moto junto al correcto uso y cuidado de la misma nos maximiza la vida útil de la moto y además nos aporta una mayor seguridad a la hora de manejar la misma en entornos diversos. Comprar una moto, lo que recomiendo es consultar el manual de propietario. En caso de conseguir el manual de taller, mucho mejor, pero en ambos casos los manuales nos van a proveer de una tabla de mantenimiento. En la tabla lo que vamos a encontrar son una serie de ítems, los cuales para cada uno de ellos va a determinarse una frecuencia en términos de kilómetros, la cual debe ser atendido de alguna manera. Esta acción que se debe realizar en ese ítem particular puede ser limpieza, inspección, reemplazo, calibración, etc. Mencionamos algunos de los ítems que podemos encontrar en una tabla de mantenimiento, como por ejemplo inspección de la línea de combustible, reemplazo del filtro de aire cada X cantidad de kilómetros, reemplazo del aceite y su filtro, inspección de relanti, etc. Pero ¿qué pasa con aquellos ítems que no son mencionados en la tabla de mantenimiento? Como por ejemplo la distribución. En muchos manuales de taller no se dan indicaciones de cuándo reemplazar ni tampoco cómo hacer una inspección de la misma para determinar el fin de su vida útil. Lo primero a tener en cuenta son los elementos que componen la distribución. Tenemos la cadena, el tensor, las guías plásticas y los engranajes. Los tres primeros son los elementos que se reemplazan, por lo general, cuando hay un desgaste. Los engranajes suelen tener mayor vida útil, se inspeccionan visualmente verificando la forma y el desgaste de los dientes. En cuanto a la cadena de distribución, debemos identificar si la misma se encuentra gastada o solo es el tensor defectuoso. En este último puede durar menos que la cadena y causar problemas. Los síntomas de un tensor defectuoso son un sonido metálico tipo clac clac en el arranque en frío. Este ruido desaparece cuando el motor toma temperatura y siempre es más notorio en el relanti. Suele aparecer temprano, entre los 10.000 y 30.000 kilómetros, y no se percibe pérdida de potencia o fallas en las válvulas. En cuanto a una cadena gastada, los síntomas que se perciben son los siguientes: ruido constante que no desaparece en caliente, ruido fuerte al acelerar y desacelerar, un relantí inestable y dificultad para mantener la puesta a punto, o en casos muy extremos directamente el motor se puede ir de punto. En este caso extremo, cuando el motor se va de punto o cuando la cadena de distribución está muy gastada, nos vamos a dar cuenta que al realizar la inspección dada por el fabricante para determinar la puesta a punto correcta del motor, al sacar la tapa de válvulas y las tapas del cigüeñal y el indicador de puesta a punto que suelen tener las motos para poder hacer una regulación de válvula o simplemente justamente para verificar la puesta a punto en sí, nos vamos a dar cuenta que al hacer coincidir las marcas, estas no van a coincidir. Por lo tanto, allí tendremos un indicio de que la cadena de distribución puede ser la causa del problema. Bueno, entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto dura una distribución? Bueno, la respuesta es que esto va a depender del uso y cuidado del motor, su mantenimiento y la calidad de los componentes. Usar un buen aceite y reemplazarlo bajo las indicaciones del fabricante es clave. Hacer inspecciones periódicas, verificar el tensor como los patines plásticos nos ayudará a maximizar la vida útil de la distribución. Normalmente en una moto de baja cilindrada y de primera marca debería superar los 60.000 kilómetros hasta un tope de no más de 90.000 kilómetros. Bueno, al final, como ítem oculto o ítem el cual no es tan visto en los manuales de servicio o de taller de las motos, hablé del tema de la distribución. Si bien esos temas se explican o se diagraman en dichos manuales, no se habla de síntomas o inspecciones a realizar para poder detectar que la cadena de distribución o la distribución en general necesita un mantenimiento, un reemplazo o service, como lo quieran llamar. Hay otros ítems a tener en cuenta que están ocultos en los manuales y
que yo tenía ganas de hablar en este video, pero al final, para no hacerlo muy largo, me centré en este punto y más adelante voy a ofrecer videos con otras cuestiones a tener en cuenta. Así que bueno, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete al canal. Te agradezco por estar del otro lado, así que nos vemos en la próxima.